Yo me acuerdo hace 3 años, creo, José Luis, en Ellín, con Raquel, cuando me hablasteis del primer libro, del proyecto de la Urdimbre, y me comentabais, asombrados, impresionados, las experiencias que habéis tenido de sincronicidades. Estabais emocionados. Yo me acuerdo de vuestras caras, me contasteis algunos casos personales y yo decía, bueno, pero yo sé lo que es una sincronicidad. Hasta entonces, bueno, hacía tiempo que sabía lo que era una sincronicidad, que yo llamaba casualidades y que todavía se le sigue llamando casualidades, pero es que ellos eran una fábrica de sincronicidades, es que habían tenido unas experiencias increíbles, hasta el punto de que me comentabas que las apuntabais en servilletas, o sea, donde surgían en ese momento estabais cogiendo información. Sí. No sé si José Luis y Raquel en aquel momento se imaginaban que iba a ser el comienzo de una aventura donde ibas a profundizar en un tema bastante increíble, donde no hay mucha documentación y donde quizás muy pocas personas se han atrevido a investigar. Y vosotros es que habéis tenido la suerte de estar conectados, porque para investigar una sincronicidad puedes interrogar a personas que hayan sufrido, hayan vivido esa experiencia, pero es que ellos son los protagonistas de los libros que han escrito, de este libro y del anterior, ¿no? Porque está basado en las experiencias que ellos han tenido. Hay quien dice que la sincronicidad es el lenguaje de los ángeles para comunicarse con nosotros, que a través de ellas nos dan información. Yo no lo sé, pero desde luego creo que no es casualidad que José Luis y Raquel hayan decidido investigar en este campo y posiblemente sea también estos libros pues el fruto de una sincronicidad. Sincronicidad, la energía del anhelo. Ese es el título de este libro que José Luis presenta esta tarde aquí y que yo, bueno, pues felicito y animo a seguir investigando en este campo porque realmente es increíble. Él me comentaba antes de este acto que esto va tan deprisa que es que la información se acumula y te dan ganas de seguir escribiendo y no llegas a tiempo a plasmar en papel todo lo que vas descubriendo en el tema de las sincronicidades. Pues ánimo, José Luis, a seguir adelante y yo sé que este no será el último libro y espero que no sean 3, espero que sean muchos más. Yo creo que merece la pena que sea José Luis quien presente el libro. Le agradezco que haya contado conmigo para presentarle a él y, como digo, adelante y ánimos para seguir publicando muchos libros más. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Rafa. Voy a presentar Rafa Campillo. Es muy buen amigo mío ya desde hace años, compañero en estas líderes de las cosas raras y extrañas. Él organiza un congreso que se celebra el mes que viene, 27-28 de octubre. Se titula Vida después de la vida. Ya son varias ediciones de ese congreso y os animo, si os interesan estos temas, que acudáis a él porque es súper interesante. Entonces yo, cuando ya surgió la idea de presentar este libro, conté con él porque yo creo que es la mejor introducción. O sea, es una persona que lleva en esto mucho más que yo, tiene mucha experiencia y bueno, es la persona ideal. Con lo cual te agradezco, Rafa, que hayas dedicado un tiempo y has hecho esta presentación. Bueno, lo primero, a ver, me he hecho aquí unas chuletas. Lo primero son los agradecimientos. Vamos a agradecer en primer lugar a la Fundación de la Caja Castilla-La Mancha por la cesión de este salón, magnífico salón. En especial la Encarnación, que es la persona con la que he tenido que gestionar todo esto. Me ha dado todo tipo de facilidades y, bueno, pues en primer lugar agradecerles a ellos las cesiones. Luego, por supuesto, a Rafa, que ya se les he dado. Y así enumerando a Paula, que ha sido una amiga mía, que hizo la corrección sintáctica del libro, porque ya me he hecho bronca con el primero de que tenía muchas faltas y tal. La verdad es que el primero salió un poco como salió porque no dio tiempo a hacer muchas cosas, porque estaba comprometido el espacio donde se iba a presentar y el libro fue un poco deprisa. Entonces, al final, esa fase de corrección sintáctica y lingüística no se hizo. Esta vez sí se ha hecho y el libro está perfecto desde ese punto de vista, claro. Luego también quiero agradecer a Miriam por el tema de la portada, de la segunda portada, y bueno, pues toda su dedicación y su buen hacer. La verdad es que está muy bien hecha y bueno, se lo agradezco. A mis amigos de la imprenta Cano,
porque el libro este está autoeditado, es decir, el primero yo fui a través de una editorial que salió fatal, y este segundo me lo tuvo muy claro que iba a ir autoeditado, es decir, yo me lo he pagado y entonces yo he decidido dónde lo llevo y quién lo hace. Entonces lo han hecho en la imprenta Cano, lo mismo, todo tipo de facilidades, apoyos y muy bien, el trabajo perfecto. A mi hija Carmen, que está con el tema de los libros, por allá arriba, es la que me ayuda en toda la logística. Y bueno, pues a todos vosotros, por estar aquí. Estamos más o menos en familia, lo cual me gusta. No pretende ser una conferencia técnica, antes lo hablaba con Rafa, porque quizá este segundo libro pues es un poco ladrillo, ¿vale? O sea, yo lo reconozco. El primero era muy ameno, muy curioso, pero ya se acabó la curiosidad se acabó, y entonces a mí me quedó la inquietud de empezar a estudiarlo, pero en serio. Y entonces este segundo libro es un estudio un poco más serio que el primero, con lo cual ha salido, pues como os digo, un poco gris en ese aspecto. Yo lo reconozco, pero es que no hay más remedio, porque si te quieres dedicar a esto y vas en serio, al final te tienes que meter en temas que, bueno, pues son los que son. Ahora lo veremos. Bueno, vamos a ver. Falta una persona que tenía que estar aquí, que no está. Siempre falta alguien, porque la primera vez faltó la editorial y ahora falta Raquel, ¿vale? Raquel figura como coautora. Coautora no significa que haya escrito el libro, significa en este caso que ella fue la que impulsó este proyecto hace 8 años. Es decir, si no hubiera sido por ella, pues no estaríamos aquí, sencillamente, porque a mí esto, pues, es que no... Se alejaba bastante de mi vida, eso ya lo sabéis vosotros porque me conocéis todos. Y entonces ella se empeñó, y bueno, pues al final me empujó y venga. Y entonces yo sigo la inercia. Ella se ha frenado un poco en esa inercia, yo espero que algún día la recupere, pero de momento yo sigo. Entonces le quiero agradecer especialmente pues que esté aquí y que estemos aquí hablando de esto. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Antes de eso voy a citar una cosa que me dijo una persona ayer, una persona próxima de mi entorno que está por ahí, que me dijo: dado que la atención del ser humano no va más allá de 10 minutos, 15 minutos sobre un tema, o sea, a partir de los 10-15 minutos la gente se desconecta y se va a la mente a otra cosa, con lo cual no presta atención. Entonces me dijo, consejo, tienes que ser breve, claro y ameno. Entonces, lo de breve le voy a hacer caso. Lo de claro no lo tengo tan claro, y valga la redundancia. Voy a intentar simplificar lo que voy a decir para que se entienda. Y lo de ameno yo creo que sí, porque como estamos en familia, pues lo voy a hacer ameno. Voy a contar una serie de anécdotas, de sincronicidades que están aquí, para ir centrándome. Y bueno, pues vamos al tema. Vamos a hacer un poco de historia. A ver, hace unos 7 años, la mayoría de vosotros lo sabéis, yo empecé a vivir una serie de fenómenos sincronísticos. En aquel momento no sabía cómo se llamaba, eran casualidades, coincidencias, cosas curiosas, pero yo no le daba importancia. Pero llegó un momento que esas casualidades empezaron a acumularse y entonces empezaron a tener un significado. Es decir, a mí me llamaron la atención. En un momento yo no hice caso. Y como os digo, fue Raquel la que me dijo, no, tú apúntalo. Y efectivamente apúntalo por donde surgiera, pues una servilleta o en la memoria. Y entonces se fueron apuntando cosas. Pero no, ya os digo, no sabía ni cómo se llamaba, ni lo que era esto, sino simplemente eran cosas muy curiosas. Pero eran muchas y eran muy seguidas. Y entonces, bueno, pues hasta que estalló una, que está en el primer libro, una muy gorda, que ya dije, ¿esto qué es? Y entonces ese fue el detonante de empezar a plasmar el proyecto en limpio, ¿vale? Entonces ya decidimos que iba a tener forma de libro y se empezaron a anotar pues todas las casualidades, una tras de otra, no por un orden cronológico, sino más bien para mantener un poco la atención del libro, están mezcladas.
Previamente a estas casualidades, Raquel me había contado una serie de experiencias en cuanto a la dilación y la compresión del tiempo, del sentido del tiempo. A mí esto me sonaba chino porque yo, pues, estas cosas... Pero bueno, me las contaba. Entonces me contaba anécdotas que había experimentado ella hacía muchos años, de cosas que sucedían en un instante y que para otros testigos ese instante pues a lo mejor era una mañana o era un día entero. Entonces eran cosas muy, muy impactantes. Yo lo corroboré porque me sonaba muy raro y un día lo corroboré con alguno de los testigos y efectivamente eran así. Y entonces están en el libro. Eso es curioso porque da un poco el preámbulo luego al problema del tiempo, porque todo esto es un problema del tiempo. Luego lo veremos. Bueno, como os digo, pues el primer libro surgió así. Como ya la mayoría lo conocéis, no voy a incidir mucho en él. Una vez que se presentó el libro, lo que le comentaba a Rafa, que desgraciadamente estas cosas, cuando presentas el libro, como ha habido un proceso de publicación, de edición, de corrección, claro, tú avanzas. Entonces yo ya de hecho estoy con el tercer libro, pero que yo llevo meses ya con el tercer libro. O sea, para mí esto, desde mi punto de vista, no quiero que sea de lo vuestro, está un poco obsoleto. O sea, ha perdido muchas de las cosas, las he mejorado. No es que las haya mejorado, las tengo más claras. Pero bueno, el libro pues me acompaña en el tiempo y ahora es el momento de publicarlo y se publica y bueno, se está con la promoción del libro, con entrevistas y bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, vamos a centrar el tema y yo, aunque tengo aquí la chuleta, lo primero que quiero leeros, que es una cosa muy curiosa, es un caso que está en el libro para que sepáis de qué hablamos. Entonces, lo voy a leer brevemente, voy a cortar algunos de los párrafos y entonces, una vez que lo leamos, pues ya podemos hablar un poco más concreto de qué estamos. Es un capítulo que se llama La casualidad del hijo de profesor de literatura, que le ocurrió a mi hija Carmen, que iba conmigo. Entonces se lo voy a leer. Dice: esta breve y sencilla casualidad nos sucedió a mi hija Carmen y a mí un día en el que nos disponíamos a salir en nuestro automóvil del garaje de nuestra casa. Yo conducía el vehículo, Carmen estaba sentada en el asiento del copiloto. Íbamos charlando de algo seguramente intrascendente y cuando encaramos la rampa de salida del garaje y antes de abrir con el telemando la puerta, mi hija Carmen de repente hizo un breve pero significativo silencio. O sea, iba a mi lado, íbamos hablando, pues de repente se calla, ¿no? Y mudeció por un instante. Aquel parecía el típico silencio que precede a cuando uno va a cambiar de tema de conversación, a sacar otro tema distinto a colación, bien porque de lo que ya se está hablando ya carece de importancia, bien porque hay otro pensamiento o idea más importante, más energético, que había acudido a su mente en aquel instante. Pues bien, Carmen de repente, mientras esperábamos que se abriese la puerta del garaje, me hizo la siguiente pregunta. Oye, papá, ¿el hijo de mi profesor de literatura, ese que es vecino nuestro, se parece mucho a su padre? Yo en aquel momento no entendía aquel cambio brusco de conversación. No entendí por qué me hacía aquella inesperada pregunta. Era evidente que había cambiado totalmente el tema del que estábamos charlando, que, aunque como he dicho, seguramente era banal e intrascendente, pero sí suponía un giro radical a mi atención y a la suya hacia otro tema muy distinto al que hasta aquel momento nos ocupaba. Recuerdo que a mí me costó unos segundos entender lo que me preguntaba. Yo, de hecho, estoy ya con el tiempo un poco más acostumbrado a estos cambios de tema y de conversación, porque, bueno, pues al final tienes que derivar tu atención hacia muchos temas y, no obstante, me sonó raro. En aquel momento me quedé un poco desconcertado, ya que en unos instantes tenía que abandonar mentalmente y con rapidez las estructuras cognitivas que la mente construye durante una conversación y sin demora intentar meterme en la nueva idea conceptual que mi hija me proponía con su pregunta. Primero intenté traer mentalmente a mi cerebro la imagen de mi vecino, el profesor de literatura. A continuación, y en milisegundos, asociarle la imagen de su hijo, al cual no veía desde hacía muchísimo tiempo, es cierto. Es un chaval que lo he visto 2 o 3 veces en mi vida. Y finalmente relacionar ambas imágenes, es decir, la del profesor y la de su hijo. No era cuestión de estar parado y sin reaccionar a contestar durante el lapso de tiempo lo suficientemente largo que denotara mi incapacidad para comprender una simple pregunta de mi hija. Todavía estaba la puerta del garaje abriéndose
Apenas habían transcurrido 5 segundos y mi mente seguía un poco aturdida por el cambio de conversación. Recuerdo que finalmente pues tuve que pararme a pensar y le contesté pues unas frases dilatorias como el hijo de tu profesor, lo típico, ¿no? Aquellas breves frases me daban un respiro a pensar, a intentar comprender el por qué me hacía esa pregunta, aunque ella permanecía impasible y absorta en un profundo pensamiento que le inundaba la mente. Es decir, estaba como mirando, estaba como Lela. Estaba claro que algo muy energético había llegado a su conciencia, lo suficiente para abandonar el tema de conversación que había llevado hasta entonces y centrarse en aquello que le había llegado de repente. Finalmente, aunque ya veis por dónde va a ir el tema, claro, finalmente la puerta se abrió y salimos en el coche a la calle. Mientras yo iba un poco a poco pues contestándole sin mucha convicción pues las típicas frases, pues no sé, hace mucho tiempo que no lo veo, recuerdo que no se parece mucho porque él es rubio y el padre es moreno. Y le dije, pero bueno, ¿por qué me preguntas esto ahora? De improviso, cuenta que es que no sé, porque íbamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Carmen permanecía absorta en su pensamiento mirando hacia adelante, es decir, seguía como aducida, con la mirada perdida, eso es cierto. No parecía que escuchara mis palabras y seguía atrapada por aquel pensamiento que no me podía explicar. Al salir a la calle, circulamos unos 20 metros para a continuación girar a la derecha, tomar otra dirección. Y habían transcurrido, pues eso, 25 metros. Y en aquel preciso instante, y cuando apenas habían pasado, como os digo, 5 segundos, de repente se cruzó por delante de nosotros aquel chico, el hijo del profesor de literatura, cuya imagen había llegado instantes antes a la conciencia de Carmen. Bueno, vamos a ver, esto es una sincronicidad, esto no es una casualidad. Voy a terminar un poco y luego lo comentamos. Lógicamente nos quedamos paralizados, como siempre, que nos sucedían eventos sincronísticos de este tipo, porque a Carmen y a mí ya nos han pasado varios, y a mi hija Isabel también, alguno. Y bueno, pues soltamos una carcajada, ¿no? ¡Ja, ja! Nuestra sonrisa tardó en desvanecerse. Aquello nos había impactado nuevamente, porque claro, como ya sabemos de qué va, pues claro, nos choca, ¿no? Una vez más habíamos sentido un pequeño destello, pequeño y fugaz, pero intenso. Bueno, luego viene el análisis técnico de esta sincronicidad. Entonces yo no lo voy a leer porque quiero que lo leáis vosotros. Y entonces en ese análisis técnico, que es básicamente el contenido del libro, pues se detalla cómo funciona esto. He estudiado las sincronicidades más simples, que son estas, los encuentros, ¿vale? Como quiero hacer ameno el acto, voy a contar otra, también muy curiosa, impactante más que esta, para mí, que le sucedió a otra persona. Esta la voy a contar de memoria, aunque está aquí. A ver, en la calle, en el molino de la feria, en Albacete, hay una relojería muy chiquitita. Y cuando publicamos el primer libro, pues una tarde íbamos Raquel y yo andando. Ella en aquel entonces pues estaba muy orgullosa del libro y lo llevaba en la mano. No sé por qué, pero bueno, ella lo llevaba. Y entonces, a todos sitios que íbamos, pues dejaba el libro, como que a ver si lo ven. A mí me hacía eso muchas veces, bueno, pues nada. Entonces entramos, dice, no recuerdo cómo fue, si vamos a entrar a la relojería un momento que quiero ver si me ponen la pila, o no me acuerdo qué fue. Total, que entramos a una relojería muy chiquitita y entonces había un mostrador y había una señora. Entonces había una señora y detrás había un señor que sería su marido, que era relojero, estaba allí el hombre con sus cosas. Y bueno, pues empieza Raquel a charlar y dejó el libro, y así lo empujaba un poco. Y claro, lo empujó hasta que la señora preguntó, ¿y este libro? Y dice, no, pues que lo hemos publicado y tal. Y dice, ay, ¿de qué va? Y dice, no, pues de las sincronicidades. Y dice, ¿eso qué es? Dice, pues no, pues las casualidades, las coincidencias. Y justo en aquel momento, el relojero, que estaba a espaldas, se volvió y nos miró así como si hubiera ocurrido una cosa. Y se viene hacia nosotros y dice, pues, ¿vosotros estudiáis eso? Pues os voy a contar lo que me acaba de pasar. Dice, vamos a ver. Dice, yo tengo, no lo explico, dice, yo tengo de los encargos de, cuando me encargan de arreglar una joya, un libro, un reloj, cualquier cosita, pues lo cojo, lo meto en un sobre, le pongo por fuera el nombre de la persona, a quien corresponde, la fecha y tal, y lo dejo en una caja
de cosas pendientes de hacer. Vale. Luego las hago y cuando ya las hago, el mismo sobre con la joya ya reparada, pues lo dejo en otra baqueta que me las enseñó, eran así como alargadas, iban los sobres. Y entonces dice que él estaba, de vez en cuando le pega un repaso a la caja, ¿no? Porque pues hay cosas que se quedan atrasadas, pues la gente no viene, pues ahí hay de todo, como un saco. Y entonces dice que estaba repasando y de repente llega una, dice que no sabe por qué, la saca, dice, wow, esta señora, madre mía, esta señora, esto me lo dejó a mí, yo qué sé, ya ni me acuerdo, la tengo que llamar. No sigo, ¿verdad? Pues aparece por la puerta. Entonces, esto es una sincronicidad, ¿de acuerdo? Es parecida a la primera, pero tiene otras peculiaridades. Entonces, esta también está relatada aquí y también se analiza técnicamente cómo sucede. Los puntos comunes de ambas cosas, si os dais cuenta, es que un pensamiento acude a la mente de una persona justo instantes o momentos antes de que el encuentro, en este caso son encuentros, suceda. Entonces, claro, yo al principio cuando empecé a estudiar esto, pues empecé a estudiarlo desde un punto de vista, y ahora ya voy a coger otra vez la chuleta, desde un punto de vista, yo en aquel momento, la única vía que había para estudiar esto era la psicología. Ya transcurridos unos años de empezar a redactar el primer libro, viendo un programa de la televisión, también Raquel me llamó y me dice, pon la 4. Puse la 4, el programa Cuarto Milenio. Entonces justo había un señor, un psicólogo catalán, que no recuerdo cómo se llama, que estaba hablando de sincronicidad. Y entonces fue en aquel momento cuando yo me di cuenta que eso era una cosa que se estudiaba. Dije, hombre, es que esto se estudia. Y se estudia en la universidad, y se estudia en psicología. Y entonces, claro, puse las orejas y me quedé, dije, wow. Digo, pues aquí hay tela. Y entonces ya le puse el nombre. Entonces, durante una época, como os digo, yo esto lo estudié desde un punto de vista de la psicología. Entonces acudí a la única fuente que había en aquel momento, que era el famoso Carl Gustav Jung, que es un famoso psicólogo psiquiatra, que vivió finales del siglo XIX, principios del XX, coetáneo de Sigmund Freud, también famoso psicoanalista. Son los padres de la psicología analítica. Entonces, en aquel momento lo único que había era eso. Él le puso el nombre de sincronicidad en sus escritos, en alemán. Y bueno, pues el hombre, yo, claro, pues tuve que tirar de literatura y empezar a ver qué había estudiado y tal. Entonces yo empecé a estudiarlo desde un punto de vista, como os digo, de la psicología. Pero yo es que soy muy práctico, soy muy pragmático, y yo llegó un momento que me aburrí. O sea, porque no entendía, no se llegaba a ningún sitio y yo no le veía explicación. Yo se lo dije a Raquel, digo, es que esto, si esto es lo único que hay, digo, para mí esto y nada es nada. Esto que digo es para que me maten, porque hay una corriente de junguianos y seguidores de este señor, pues bestial, ¿no? Es que, claro, ha creado escuela, y de hecho tiene escuela. Entonces, que alguien diga esto, pues choca un poco, pero es que lo digo porque lo siento. Es decir, este señor no tenía en ese momento los instrumentos para estudiarlo, instrumentos que luego, pues claro, con el transcurso del tiempo han ido surgiendo y que son los que actualmente están en vigor hoy en día. Entonces, acabé el primer libro, se publicó, se presentó, la editorial no nos ayudó en absoluto. El libro, bueno, está en internet, se vende por internet, pero se quedó ahí un poco parado. Yo tenía inercia, porque, como os digo, siempre hay un desfase de tiempo entre que lo acabas y tú sigues, claro. Yo tuve una inercia, porque yo tenía más ideas que quedaron un poco pendientes del primer libro, y tuve una inercia de seguir escribiendo el segundo. O sea, analizarlo desde un punto de vista de, bueno, vamos a meternos, aunque sea en la psicología, y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Y escribió el segundo libro y lo escribí hasta el 80%. O sea, es que lo escribí entero. Y un día, os lo digo porque es así, un día lo tenía, bueno, tenía el libro, no, estaba en Word, estaba en el ordenador, lo tenía y lo leo y digo, si es que no me convence. Si es que lo que he escrito está basado en mis ideas del primero, que desde mi punto de vista actual, que ya había pasado pues 1 año y pico, es que no me son válidas, y entonces lo que hice fue, ¡plac!, le di una tecla y borré todo el libro. Un libro que me había llevado, pues, como digo, 1 año y medio a hacer. Entonces lo borré totalmente. Porque ya en aquel momento, como había abandonado la primera postura de la psicología, pues claro, yo seguía un poco dándole a la cabeza a ver quién se ha dedicado a estudiar esto de esta manera. Y efectivamente, pues había varias personas que se habían dedicado a estudiar esto, pero desde otro punto de vista totalmente distinto. Y el punto de vista era de la física cuántica, ¿vale? Yo lo siento mucho, y os lo he dicho al principio, que yo me he tenido que basar en lo que hoy está vigente respecto a este tema. Y es que, afortunado desgraciadamente, la física cuántica, es decir, es un poco ladrillo. Pero es que es eso. Es que es eso. Entonces, los que conocéis física cuántica, pues no lo tengo que explicar, y a lo demás, para hacerlo ameno, solamente os voy a decir, aquí hay un capítulo que se dedica a eso. Os lo podéis saltar tranquilamente, porque lo único que trata es de explicar que desde el punto de vista de esa física, que es la que hoy en día está en boga, la realidad no es lo que nosotros pensamos que es. La realidad es otra cosa. Lo que nosotros pensamos que es la realidad es lo que nos entra por nuestros sentidos. Entonces, nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, nuestros sentidos están súper limitados. O sea, es que no tenéis nada más que pensar en la vista. O sea, por ejemplo, un animal, un perro, un felino, pues tiene una capacidad visual infinitamente mejor que un ser humano. El oído, los ultrasonidos de los murciélagos, las bandas ultravioletas de visión y de termovisión. Es que, es decir, el ser humano está súper limitado. Entonces, a nosotros nos entran cosas y nosotros pensamos que lo que existe es esto. Pues no. La física cuántica dice que no. Entonces te lo empieza a demostrar desde lo más pequeñito a lo más grande. Entonces te lo demuestra con ejemplos y cosas que están probadas en laboratorios. Está experimentado, ¿no? Entonces yo empecé a enfocar esto desde ese punto de vista y me di cuenta que en la física cuántica hay interesantes paralelismos con el tema este de las sincronicidades, porque, por ejemplo, cuando se estudia la sincronicidad, todo el mundo piensa en la posibilidad, las posibilidades. O sea, ¿qué posibilidad hay de que yo vaya por la calle y me encuentre una persona que viene a mi mente? O sea, pero esto es imposible, es que esto es posible, es que es una cosa rarísima que suceda. Y entonces, hay cosas que tienen más probabilidad que otras que sucedan. Entonces, la gente, en cuanto le cuentas esto, dice, bueno, pero es que eso es una casualidad, porque la posibilidad o la probabilidad de que esto suceda, pues es más o menos elevada. Vale, entonces empiezan a estudiar las posibilidades y las probabilidades. Entonces resulta que la física cuántica pues se basa en eso, en el estudio de las posibilidades y las probabilidades de las cosas. O sea, en la física cuántica no se estudian los objetos ni las partículas, se estudia la posibilidad y la probabilidad de que una cosa exista o no exista, o esté aquí o no esté, o que se encuentre o no se encuentre. Bueno, luego empiezan a surgir términos, pues por ejemplo, la superposición cuántica, el entrelazamiento y el colapso. Todo esto se refiere un poco a cómo se construye la realidad. Yo al final de la presentación os voy a contar una visión muy curiosa de cómo enfoco yo esto, que creo que es lo único que os puede llamar la atención, ¿no? Porque, como ya os digo, la mitad del libro tengo que pasar por encima de esto para luego llegar a la explicación que quiero dar. El universo es energía e información. La gente piensa que el universo son los planetas, las estrellas, las galaxias. No, eso no es el universo. Eso es lo que nos dicen que es el universo. El universo es energía. De hecho, esta energía, hace 2 o 3 meses,
se publicó que por fin han encontrado la partícula de Dios y tal. Bueno, pues la partícula de Dios no es ni más ni menos que una partícula de un campo cuántico que, curiosamente, fijaros qué curioso, provoca que se cree la masa, la materia. Cuando nosotros pensamos que las cosas existen porque sí, pues ahora resulta que nos dicen que las cosas se crean a través de la materia. Es decir, hay algo, de la energía, hay algo intangible que permea todo el universo, que es la energía, que antiguamente se le decía el éter y, bueno, pues muchas cosas se decían, hasta que han dicho, no, es energía. Y esta energía se transforma en materia, que es lo que vemos a través de la ecuación esa de Einstein de la energía y la materia. Entonces esto está muy estudiado. Esto los físicos han dedicado muchísimo esfuerzo y recursos con los aceleradores de partículas y todo eso. Y es que esto vende, o sea, esto está muy estudiado porque vende, llama la atención, porque se basa en cosas que están más próximas al concepto de la realidad, a nuestra realidad, a lo que pensamos. Entonces volvemos un poco, y como digo, el universo es realmente energía e información. O sea, no es una energía amorfa que está por ahí y que de vez en cuando, casualmente, se convierte en materia a través de una serie de procesos. No, es que necesita que haya una información que, digamos, forme, modifique y le dé las características de la materia. Entonces, casi nadie estudia esto de la información. Entonces, el tema de la sincronicidad es un problema de transmisión de información, precisamente de esta información. ¿Vale? Entonces, hay personas, científicos, que se han dedicado específicamente a estudiar el tema de la información, de la transmisión y cómo se estructura. Hay uno concretamente, que es muy famoso entre la gente de este mundo, que es Rupert Sheldrake, tú, Rafa, seguro lo conoces, que es el que estudia los campos mórficos. Es un junguiano reconvertido y ahora es un científico de pro porque es de los pocos que se dedica a estudiar exactamente esto. Es decir, ¿qué hay además de la materia? Pues él dice que hay, él le llama un campo mórfico, nosotros luego le vamos a llamar de otra manera, y que ese campo mórfico simplemente es información, información que no se ve ni se toca, solamente se percibe. Es decir, esto es importante. La información se percibe, ¿vale? En principio ni siquiera se transmite. O sea, no hay una información que va de aquí a allí, como cuando damos una voz. No. Él dice que ese campo, que podemos empezar ya a unirlo al primer libro, que es un campo, le podemos decir el subconsciente, lo que no vemos, ese campo se compone de información y que se estructura de una manera que todavía evidentemente no está claro, pero que esa información se contiene. Y esa información es la que se comparte a través del subconsciente, llega de vez en cuando y modifica la materia y una serie de cosas que no vamos a entrar en eso. Entonces, como veis, ya vamos centrando lo que es el segundo libro. El segundo libro yo me he centrado mucho en esto. Es decir, cómo se transmite esa información y cómo nos llega. Básicamente, cómo se manifiesta. Porque lo que hemos visto en los ejemplos anteriores es que se ha manifestado una información. Es decir, se ha manifestado un hecho, digamos, mental, que es la imagen de una persona, y luego la hemos visto. Pero primero ha habido una información. Entonces, claro, yo he incidido mucho ahí, o sea, me he centrado en eso. Y en eso estoy. Entonces, me he basado básicamente en los estudios estos de los campos mórficos y en otras personas que estudian ese campo, le llaman de otra manera, que a mí me gusta más, y he cogido esa acepción, le llaman campo psi, de campo psíquico, es decir, es la psique, la psiqui, o sea, nuestro sustrato psíquico, lo que es el subconsciente, pues le han puesto ese nombre, campo psi. Realmente prefiero llamarlo así porque el campo mórfico tiene una connotación de que es el que modula a la forma, a la materia, y el campo psi es algo más amplio, de hecho es un concepto infinitamente más amplio. Bueno, como no os quiero aburrir mucho, y ya han pasado los 10 minutos de cortesía en el cual vuestra atención se puede ir, os voy a dar una clave. A ver, una clave que los que habéis leído el primer libro ya la sabéis, y es que la sincronicidad tiene un catalizador, un detonante perfecto cuando estás experimentando un estado alterado de conciencia. Es decir, no es que estés alterado,
pero que hay situaciones como, por ejemplo, pues un estrés, un enfado profundo, o el amor, o la tristeza, ese tipo de estados que te dejan así un poco como descolocado, pues eso, exactamente, que se llaman técnicamente estados alterados de conciencia, es el detonante perfecto de una sincronicidad. De hecho, como digo, los que habéis leído el primer libro, y creo que aquí casi todos, el primer libro se escribió, yo lo escribí en un estado alterado de conciencia determinado, que ya sabéis, que fue el que causó tantas y tantas sincronicidades tan seguidas y al mismo tiempo. Ese estado alterado se acabó y se acabaron las sincronicidades. De hecho, a mí no me pasa ni una, o sea, nada, ni una, actualmente. Conozco a mucha gente que le pasa a diario. Entonces, como yo sé cómo sucede, pues os quiero dar esa clave. Eso es un detonante perfecto. Luego también deciros que la sincronicidad es solamente una parte de un concepto de experiencias más amplio que engloban, por ejemplo, pues las intuiciones, los presentimientos, las precogniciones, las adivinaciones, las profecías, la telepatía, el pensamiento compartido, porque al fin y al cabo todo es lo mismo. Es que si os fijáis, es que todo es lo mismo, es decir, es lo que los médicos llaman, los neurólogos llaman, dicen que la sincronicidad es una paramnesia, es una palabreja que es lo contrario de una amnesia. Una amnesia es que se te olvidan cosas pasadas y una paramnesia es lo contrario, es decir, que te vienen cosas como del futuro. Pues la sincronicidad y la intuición y el presentimiento, todo esto son paramnesias. Bueno, no voy a ir más allá en el tema porque para eso quiero que leáis el libro. Yo creo que ya os he dado suficientes pistas y he tratado de hacerlo un poco menos. Solamente quiero acabar contándoos un poco lo que estoy en el tercer libro. A ver, he intentado buscar una imagen que pudiera ser coloquial, que pudierais entender, de cómo se estructura lo que es el futuro, el devenir, lo que nos va a pasar, el destino, que todo el mundo habla del destino, de la ley del deseo, esto que piensas una cosa y la piensas y te viene y la traes y al final sucede. Bueno, pues sí, pues todo esto, ¿por qué no? Bueno, eso es bueno de libros, pero es que eso se basa en algo concreto. Entonces, os invito a que abráis la mente un poco y vais a imaginaros una película que os voy a contar. Imaginaros un campo de trigo inmenso, de estos que la vista se pierde y no ves el final, inmenso, sin límite. De hecho, tu mente no ve el límite. Lleno de espigas, miles y miles, millones de espigas, trillones, eones de espigas. Y tú vas en una cosechadora, ¿vale? Tú vas en la máquina, arriba, en la cabina, y tú vas avanzando con la cosechadora. Bien, vamos a empezar a poner convencionalismo, vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas. Las espigas pueden ser los eventos del futuro, es decir, las cosas que nos pueden pasar o no pasar. Entonces, ese campo es el campo sí, realmente, ¿eh? Y esto es una imagen del campo sí. Evidentemente el campo sí no es plano, pero bueno, así nos entendemos, porque nosotros pensamos en 3 dimensiones. Entonces, cada espiguita, pues es una cosa, como os digo, que está delante del campo, delante de la máquina, más o menos alejada y que representa un hecho que puede suceder. Vale, la máquina, las cosechadoras, las habéis visto, tienen como una especie de boca, un embudo, y ese embudo se va reduciendo. Luego las espigas pasan por un procesamiento, se para el grano, se hace la bala de paja y se echa por atrás, se queda en el suelo. Y hay una persona que lo guía. Vale. Pues imaginaros que la cosechadora somos nosotros y representa en cada momento de su avance por el campo la realidad que vivimos. Es decir, la realidad es lo que la máquina en un momento dado ha cogido unas espigas que son hechos que han venido de nuestro futuro,
que ahora os explicaré cómo vienen, se han metido a la máquina, se han procesado, se han compactado, se ha separado, ojo, esto es la similitud que es muy curiosa, se ha separado el grano son los recuerdos, son las experiencias que nosotros nos quedamos, lo que digamos para nosotros tiene importancia. Y la paja que sale por detrás y se queda tirada es nuestro pasado, pero es nuestro pasado del subconsciente, lo que ha pasado en nuestra vida pero se nos ha olvidado, porque no tiene importancia o por lo que sea, y se queda ahí, ¿vale? Entonces la máquina se va moviendo en un plano cartesiano del tiempo, es nuestro tiempo, horas, minutos, segundos, y la máquina va avanzando. A ver, primera cosa a observar en la máquina. De todos los eventos que hay, de todas las espiguitas del campo, nosotros podemos girar el volante. Según giremos el volante de la máquina, que es muy lenta de girar, nos da volantazos. Nuestros eventos futuros, las espigas a las cuales la máquina se dirige, se colocan más o menos en el camino. Es decir, primer punto, existe un libre albedrío, es decir, podemos decidir nuestro futuro, hasta cierto punto. Ya os digo que a la máquina le cuesta mucho, pero podemos enfocar hacia qué zona de las espigas. Nosotros no vemos las espigas ni vemos la información que tiene cada espiga. Y cuanto más lejos están, menos información nos llega. ¿Cómo encajamos la sincronicidad en esto? Pues muy sencillo. Hay determinados estados, como os he dicho, que alteran la conciencia del conductor, que permiten ver qué espiga va a entrar por la boca de la máquina en unos minutos. Incluso si nos ponemos en una profecía, en años o en siglos. Es decir, hay gente que puede ver las espigas muy alejadas, que ni siquiera su vista alcanza a verlas. Entonces es un símil muy bonito y muy simple de entender de cómo se va confeccionando el futuro. Luego hay una característica. ¿Por qué hay algunas espigas a las cuales la información que contienen llega a la memoria y por qué otras no? Y aquí entra lo del título del libro. Es decir, nosotros, mediante el anhelo es un deseo profundo, ¿vale? Es un deseo, pero que nace de dentro, que casi no somos conscientes de que lo tenemos. Pues el anhelo, cuando tienes un anhelo profundo, yo lo he tenido, carga energéticamente algunas espigas del futuro. Y hay una cosa que, bueno, en la película es una trampa, y es que cuando alguna de las espigas se carga, digamos que se pone la primera de la fila. Es decir, hay una cosa que, tengo que decirlo, hay una cosa que los técnicos llaman, energía de compresión cuántica. ¿Esto qué es? Esto es que cuando las espigas están pasando, se están comprimiendo hacia el presente, esa compresión produce una energía. O sea, el presente se materializa de una forma de conversión de energía. Entonces, esta energía tiene la propiedad que se retroalimenta hacia el futuro, o sea, se lanza hacia el futuro y afecta a algunos de los eventos que están en el futuro, es decir, como que los realinea, ¿no? Como que los enfoca o los trae más a primera línea de la cosechadora. Por eso, este famoso libro del deseo, que todo el mundo habla, porque si nosotros pensamos mucho una cosa y la deseamos, pero hay que desearla, hay que saber desearla. ¿Por qué sucede? Pues muy sencillo, porque estás cargando energéticamente la espiga. Y entonces esa espiga como que se pone así más tiesa y como que la máquina, pues mira, parece que por allí el grano está más, y entonces se dirige allí. Y esa es una manera, porque, como os digo, algunas de las cosas que deseamos se cumplen, otras no, seguramente porque no están cargadas suficientemente de la energía que requiere. Y volviendo un poco a lo que os he dicho, hay algunas personas que en determinadas circunstancias pueden ver esa información. Esto lo he contado de una manera muy amena para que lo entendamos. Entonces el tercer libro es el estudio de esto, pero claro, más
con más información y un poco más en serio, ¿no? Bueno, como no quiero cansaros mucho, lo único que he pretendido con esta presentación es que tengáis la curiosidad que tengo yo por las cosas que os pasan, porque sé que os pasan, porque me lo contáis, que le prestéis atención porque son muy curiosas y no son casualidades, sino son cosas que tienen mucho que ver con esto que os digo, del futuro y el destino, y como eso son cosas que nos interesan para nuestra vida, pues cuando aprendes un poco a enfocar la vida, como os digo, mediante la focalización de la energía, el interés, el ver estas cosas, por qué surge, por qué le surgió a mi hija Carmen lo de su vecino, pues está claro por qué le surgió, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, siempre se manifiestan por una intencionalidad inconsciente. Entonces, en ello estamos. Y yo voy a seguir estudiando estas cosas, como digo, os prometo que va a haber un tercero y a lo mejor un cuarto y lo que el destino me permita y yo pueda. Entonces agradeceros vuestra presencia y pues nada, hasta la próxima. Tú tienes tu dedicatoria impresa, letra de imprenta. A Isabel Rueda, por no incluirme todavía en la categoría de persona no adecuada.